Es una gran vergüenza que una iglesia amante al dinero, llamando la iglesia católica, quiera acusar a personas que amamos a las almas. Y la primer prueba que les doy es: ¿qué he pedido yo en estos programas? Absolutamente nada. Me están oyendo allá en Argentina. ¿Qué voy a obtener de esas personas que están en Argentina? Me está el Señor bendiciendo con muchas personas que me oyen en Estados Unidos y en diversos lugares. ¿Qué es lo que estoy obteniendo yo económicamente para que estas personas blasfemas me acusen de blasfemo? Pero ellos los están avergonzando porque todos están viendo la intransigencia, el odio, la prepotencia que tienen. No es que nomás nosotros somos los verdaderos, cuando no tienen nada de verdad. En la Iglesia Católica todos los sacramentos cuestan. Y todavía se atreven a hablar de que yo soy amante al dinero. ¿Qué falsedad? Que porque viajo, Cristo viajaba. Que porque como, pues la Escritura dice, el obrero es digno de su salario. Hablando del alimento, lo hablaba el apóstol Pablo. No pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, en realidad es una grosería. Me decían, llegó un sacerdote aquí a Pachuca, no tenía nada, dice, ahorita ya trae un carro de último modelo y anda así, y se atreven a hablar, y se atreven a decir. Hay uno que se llama Flor ahí, que sale ahí hablando tonterías, otro que dice que es santo, santo, y luego se enojan que los bloquee. Unas barbaridades que quieren decir. Entonces, me preguntaban ahorita, ¿qué hacer si te invitan a ser padrino de un bautismo? No es que te duela el dinero, pero está incorrecto que se venda un sacramento. O sea, un acto sagrado, como el matrimonio, como el bautismo, no puede venderse ni cobrar. Decía un sacerdote en el programa allá con Nino Canún, y decía él, ¿cómo no voy a cobrar si hay ríos de cerveza y gastan en cerveza y en la comida? ¿Por qué no me van a pagar? Pero descarados en sus cobros. Te digo, tengo, y cuando quieras te lo mando. Dice, estos folletos no son regalados, tienes que pagarlos. Y todos los actos que se hacen en la católica tiene un costo. Y depende quién es el sacerdote, es mayor el costo. Y si quieres ya con arreglos de este tipo y de otro, es otro el costo. Ellos ignoran que en la iglesia ni el bautismo se vende, ni se vende el matrimonio, ni se vende que hay alguien con necesidad y vayamos a verlo. Para nada. Nosotros hemos recibido de Cristo de gracia, y de gracia damos también. Pero sí se siente mal que estén hasta hablando de blasfemo y que esto. Acuérdate que fuiste bautizado. Le digo, lo que me acuerdo es que mis padres les cobraron mi bautismo. Eso es lo que me acuerdo. Y que no les sirvió para nada. Para nada. Porque ellos dicen que el bautismo le quita los cuernos. Y ahora me están diciendo que tengo cuernos. Y si mis padres al bautizarse hubieran sido purificados con lo que pagaron como niños, que mi abuelas, las dos eran muy católicas, y a mi madre la bautizaron de niña y a mi padre lo bautizaron de niño, y luego cuando nací yo me dijeron que yo estaba sucio y que tenían que bautizarme a mí también de niño.
El bautismo es para perdón de los pecados. No dice del pecado original. Son personas que no entienden el Evangelio. Son personas que yo creo que ni en Cristo creen que hizo todas las cosas por amor. Pero, bueno, allá su problema que tienen delante de Dios, vendiendo indulgencias, vendiendo todo, atesorando, robando en los países las cosas, aquí engañando a nuestros nativos con un espejo para llevarse el oro. Y todavía tienen la boquita para hablar en contra, para ponerse ahí a juzgarme. No juzgues, tú criticas a la Iglesia Católica, pero ustedes son una secta y esto. Oye, párale. No hay muchas iglesias. Exacto. Cristo fundó una sola iglesia sobre sí mismo. Él es la roca que desde Isaías decía, escondedero del viento. Él es la roca de la salvación. Por eso le dijo a Pedro, sobre esta roca, no digo sobre ti, no digo sobre esa roca, digo sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y Pedro es roca? Sí. Y allá en Apocalipsis, donde habla de los 12 apóstoles del Cordero, que eran para los judíos, dice que eran 12 cimientos y todos del mismo tamaño. Quien me diga que el apóstol Pablo era menor al apóstol Pedro está equivocado. Quien me diga que el apóstol Pedro enseñó al apóstol Pablo está equivocado. Yo no lo aprendí de hombre alguno. Gálatas 1, grábenselo. Yo lo aprendí por revelación de Jesucristo. Y no fui a ver a los apóstoles que eran antes que yo. Porque a mí Cristo me dio mi indicación, mi enseñanza. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. Y Roma está en la zona de los gentiles. No era Pedro. Pedro era para los judíos. Él fue a Babilonia, donde había muchos judíos. Él anduvo en Jerusalén. Él anduvo en aquellos lugares, no en Roma. Pero si ahí tenemos los huesos, los andan buscando. Pon los huesos de Pedro. Pon así. Y te saldrá hasta de revistas muy famosas diciendo cómo los andaban buscando. Está escrito que una vez unos niños fueron a Jesús y los discípulos fueron a echar a los niños del lado de Jesús. Jesús dijo, déjenlos, pues de ellos es el reino de los cielos. De esos niños de padres fieles que lo amaron y que lo creyeron en él y que buscaron la bendición, de esos es el reino de los cielos. Esos niños no tienen ni pecado ni maldición. Porque hay dos cosas distintas. Una cosa es el pecado, que es el quebrantamiento de la ley de Dios, y que un niño no puede haber quebrantado la ley de Dios, y el pecado no es hereditario. La inclinación a pecar sí se hereda. El niño pequeño ya está con los deseos de echar mentiras, de hacer, y en ese momento decimos, vamos a bautizarlo porque se le quite. ¿Cuándo se le va a quitar? Ese niño lo bautizas y sigue siendo inclinado a decir, no hice esto, y mentir, y enojarse, y esto es mío, mío, mío. Eso no se lo vas a quitar más que con disciplina y enseñanza y amor. No es el bautismo para los infantes. Y eso ya lo hablé con Jesús Hernández Roldán y todos vieron que hasta él dijo, si alguien dice que el bautismo de niños está en la Biblia, no está en la Biblia. Manuel Caballero no lo pudo demostrar. No pudieron demostrar el bautismo de niños porque no existe, no hay un bautismo de niños. Allí lo que habla Felipe en Hechos 8:12, que no es apóstol, es evangelista. Hubo un apóstol llamado Felipe, pero en este caso era un evangelista de los 7 que fueron ungidos por los apóstoles, por los 12, o sea, estando Matías ahí con ellos, no estaba Pablo.
y pusieron las manos encima de ellos para que salieran. Primeramente atender a las mesas y fue necesario que salieran hasta predicar. Y es muy importante que cuando los inviten a un acto católico, donde van a estar los ídolos, donde van a cobrar por un sacramento, donde va a estar un hombre que no puede llevar a cabo sus actos porque es necesario que el que hace esos actos sea marido de una sola mujer. Eso está en 1 de Timoteo 3:1. Que no uso la Biblia. Digo, hablan cada tontería. Yo les he pedido un verso de la Biblia donde diga la palabra Trinidad. Y yo no soy bíblico, pero hasta ahorita tú te has dado cuenta, nunca lo han contestado. Y algunos empiezan hasta a hablar ya con palabras obscenas, palabras fuertes. Déjense de... Y si vieras, los que están conectados se dan cuenta que a veces me empiezan a poner cosas terribles. Me ponen cosas que son pues vergonzosas lo que están hablando. Y no hablo de mi calvicie, que la toman muy en cuenta. El niño no nace muerto espiritualmente. La muerte espiritual viene cuando consuma un pecado. Pablo mismo dijo que él vivía y después murió. Y bautizar a un niño no tiene sentido. Amén, hermano, que dice fuego de Dios, es cierto. Allí un hermano que va en la carretera de Utah, por allá por Salt Lake, por aquellos lugares. Oración es platicar con Dios, contarle a Dios tus necesidades. Tú le debes decir, Padre nuestro. No le vas a rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es un rezo que si tú buscas en la Biblia, nadie lo rezó. Cristo les dio la fórmula para orar. Perdona a tus enemigos para que el Señor también te perdone. Santifica el nombre de Dios. Reconoce que nuestro Padre está en los cielos, como dijo Cristo estando en el madero de la cruz, porque era cruz, no era palo. Y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabía él que su Padre estaba en el cielo. Santificó el nombre de Dios. Le obedeció hasta la muerte. Y cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Cristo lo entendió mejor que ninguno. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y digo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allá lo ponen a un señor con un pedazo de pan y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, refiriéndose al pan material, que hasta los pajaritos reciben el alimento sin pedirlo. Buscad el reino de Dios, su justicia, y ese pan vendrá por añadidura. Pero el pan que se refería el Señor es de su santa palabra, pan de vida, que al oír la palabra de Dios nace y crece la fe y se confirma nuestra creencia en una forma sólida, que vuelvo a decir, nuestra amistad o nuestra familiaridad con alguna persona no nos autoriza para que quebrantemos las cosas de Dios yendo a postrarnos ante los ídolos, porque son ídolos. No, los otros les damos dulía y hiperdulía, que les gusta mucho usar palabras curiosas. Ni la dulía, ni la hiperdulía es lo que hacen. Hacen acto de adoración. Desprenden veladoras. Los honran en un templo, poniéndolos en un santuario que se supone que es únicamente de Dios. Ahí ponen esas figuras inventadas. Porque si hablamos de la de Pedro en Roma, es la de Zeus. Hasta la ruedita que tiene en la cabeza es la figura de Zeus. A Moisés le pusieron cuernos. Moisés tiene 2 cuernitos en la figura que hizo Michelangelo. Entonces,
atreverse a decir, mejor arrepiéntanse, busquen a Dios, porque para ustedes también hay oportunidad. Hubo sacerdotes del tiempo antiguo que se convirtieron a Cristo, dejaron de ser sacerdotes. En esta época Cristo puso pastores, evangelistas, y en la cabeza puso apóstoles. No puso papas, no puso cardenales, no puso sacerdotes. Que ande con el vestuario de los fariseos y de los escribas. Esas naguas que se ponen no son de mujer, son de fariseos, de escribas. Por eso se ponen ese ropaje, para que toda la gente se asombre con sus vestiduras y con sus apariencias. No, Señor Jesucristo no usó eso. Sus apóstoles no usaron eso. Ellos mismos lo ponen en sus películas que hacen para conmoverte en los días de la Semana Santa, entre comillas. No es así. Muy bien. El rezo, la repetición de palabras. ¿Quién de ustedes sabe el inicio del rosario? Porque no estaba en la Biblia. Que no te vayan a decir que Jesucristo rezaba el rosario. Ah, pero es que él era Cristo. Pues no te vayan a decir que Pedro rezaba el rosario. Es que todavía no era inventado. Exacto. No se necesitó en el tiempo de Cristo el rosario. Y ahí tenían a María para que lo hubieran rezado. Vivita, fíjate. Ya no era una imagen con ojitos de canica, de yeso, de piedra. Pues esas eran más bien las de Tonatzin, que era la de los náhuatls, de los indígenas o nativos. No, estas son bonitas, muy bien hechas. Así dice la palabra de Dios en Jeremías. Lo hacen y lo recubren como encarnadura, pero las tienen que sujetar para que no se caigan, porque se caen, se quiebran. Bueno, están en el trabajo en el Centro California, Bugambilias, Puebla, Dios los bendiga. El rezo. Frases preparadas por algún hombre para que tú las repitas. Las tienen hasta en estampitas, tienen la frase que debes de decir en la noche. Santa Tais bendito, cuida a tus animalitos para que no vengan a mi cama. A mí me hacía rezarla mi mamá. Santo ángel de la guardia, ven y cuídame. Rezando a los ángeles, rezando, repitiendo palabras que te las aprendas de memoria. Yo, pecador, me confieso a Dios. Que ni te la sabes completa. Todos esos que me están escribiendo, que me digan el yo pecador completo. Bueno, hay algunos que se dedican y son profesionales, vamos a decir, son de la sotana, no se descubren de esa manera. Será Florecita, el que es de eso, será Flor, porque, o será Santos, no sé, pero desde Ecuador, porque ya sacó el vocabulario ecuatoriano, pero no de los santos, un vocabulario fuerte de los ecuatorianos, que como en México los veracruzanos pues tienen sus dialectos de palabras deshonestas, que cuando llega allí los barcos españoles, pues son los primeros que enseñaron allí en Veracruz y los dejaron bien entrenaditos. Es famoso que allí en esa región de Veracruz, en Alvarado, de cada 5 palabras, 4 y media son malas palabras. Saludos de Getafe, Madrid. Saludos desde Washington. Dios les bendiga. Entonces, estamos platicando en esta mañana del rezo. El rezo. Cuando tú repites unas palabras que ni siquiera entiendes lo que dice. Te voy a poner un ejemplo. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Es un saludo. Es el saludo del ángel cuando ella vivía en la tierra y corría peligro, porque como ser humano, ella corrió peligro. Que Dios te salve, María. Es un saludo. ¿Pero por qué dicen salve? Pues es de protección, de que te cuide, de que te proteja. Y si alguien de veras creyera en la Madre de Jesucristo, la santa mujer bienaventurada entre las mujeres, la mujer ejemplar en su vestuario, en su cubierta de cabeza, la mujer casta, que solo con su esposo tuvo relaciones después de que nació su hijo varón llamado Jesús, y que tuvo otros hijos porque fue madre de sus hijos. Esa mujer limpia y pura, ¿le estás diciendo que Dios la salve? Piensa lo que estás haciendo. ¿Y cuántas veces se lo vas a decir? No uséis de vanas repeticiones, dijo el Señor, como hacen los gentiles. Ese es el acto de las personas que no tienen a Dios, que no son pueblo de Dios, mucho menos hijos de Dios. Nosotros platicamos con nuestro Padre. Señor, mira, ve cómo ando ahorita medio enfermito y ayúdame, Señor, te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pido. Doblamos nuestras dos rodillas, no doblamos una rodilla y la otra ahí como si fuéramos caballeros de allá de Inglaterra, de la corte inglesa, ahí que con una rodilla en cada ahí, y ahí estaban en una genuflexión, que pasan frente al altar y le dan una pasadita nada más. No, en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Y cuando estás orando, pues debería de ser, no en el nombre de María, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Juan, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el que intercede por nosotros allá en el cielo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y lo habló en Timoteo el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, y ya había resucitado Cristo. No era que estando en la tierra, estando ya resucitado, Jesucristo hombre, porque esperamos la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para la salvación. Entonces, el rezo son frases que hizo Sor Juana Inés de la Cruz, son frases que hizo algún otro personaje, poeta. Bueno, ustedes se dieron cuenta que puse en mi Facebook Carlos A. Montemayor, es mi Facebook, y en Carlos A. Montemayor, LLDM hoy, ahí pueden encontrar una poesía hecha en el infierno, según el gran teólogo y doctor colombiano Rojas. Él dice en su libro que él tiene, que generosamente me lo envió para que yo lo leyera, para convertirme a católico. Y ahí dice que cuando hicieron el dogma de la Inmaculada Concepción, dos sacerdotes, Le Pignatelli y otro, quién sabe cómo se llamaban ahí, esos dos le pidieron a un niño endemoniado que hiciera un soneto acerca de la Inmaculada Concepción. No tiene lógica lo que dicen, ¿verdad? Que el niño endemoniado le pidieron, y que el niño endemoniado ves que yo soy madre y soy hija, y a la vez soy la madre del Creador y fui creada, y empieza a decir ahí un mambo jumbo. Y dice que cuando el Papa iba a hacer el dogma de la Inmaculada Concepción, pidió ese soneto hecho en el infierno, y dijo, teológicamente está perfecto. Pues claro, su teología proviene de allá y era perfecto. De veras, créanme, y quien me pida, pues se lo puedo mandar, ese soneto hecho en el infierno, que el gran teólogo que me ha retado 50,000 veces y que yo no he querido.
Cuando él inició a usar mi nombre tenía 23 visitas, 25 visitas. Ahorita tiene 1500 visitas porque usó mi nombre. Y no es que sea muy famoso, pero soy conocido y reconocido a donde llego. Yo lo he escuchado, yo lo he visto, porque hasta los católicos dicen qué éxito tan grande está teniendo en rescatar almas para Cristo, no en venderles la salvación. No he pedido un centavo, y con eso se deben de morder la lengua y que les sangre aquí, porque en realidad interesado al dinero. ¿Que pido los diezmos? ¿Cuándo he pedido los diezmos? Los diezmos de fe no se piden. Nadie le pidió los diezmos a Abraham. Los diezmos de fe no se piden. En cambio, en la Iglesia Católica sí tienen los diezmos, pero ese es otro tema, para tener conmigo las pruebas en la mano, para que vean, y tienen cuotas en diferentes medidas para eso, aparte de vender todo. Bendita paz de nuestro Señor José Luis Pérez, saludos desde el Puerto Morelos, Quintana Roo. Dios lo bendiga desde Washington, D.C. Amén, hermanos. Dios los guarde. Y con una transmisión muy deficiente, pero estamos transmitiendo a ustedes en esta mañana, a insistencia del público incrédulo. Estamos hablando para el pueblo creyente, para que tengan una forma de escudo para defenderse. La oración es una cosa. La comparó el Señor con aquella viuda que pedía que le hicieran justicia, y no iba y le rezaba a aquel hombre, sino iba y le pedía que le ayudara. Y aquel hombre no quería porque no temía a Dios, ni era respetuoso de hombre alguno. Pero dijo, para que no me enfade esta mujer con su ruego, con su petición, no con su repetición. Dice que le hizo justicia. Ved ustedes cómo el juez injusto no harán más el Señor a ustedes que le piden de día y de noche. No dice le rezan. No es una repetición, es un hablar con Dios. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Al que toca, se le abre. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuándo tu hijo ha llegado con un rezo? ¿Cuándo tu hijo ha llegado? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Cuándo ha venido con un rezo tu hijo? Papá, tengo hambre. Papá, dame de comer. Mira, tengo hambre. A veces hasta un antojo. Mira, yo quiero un dulce. Dámelo, papá. Y allá está el papá, que no le va a dar ni un escorpión ni una piedra. Nuestro Padre Celestial así dará a ustedes el Espíritu Santo a los que lo pidieren. ¿Cuándo un católico ha pedido? No, sí, ya los carismáticos. O sea, una rama dividida de la católica dentro de la católica. Pues que el Papa sea carismático. ¿Cuándo has oído al Papa Francisco I hacer las cosas carismáticas? Entonces el rezo se convirtió en un rosario. Hay unos que dicen que Pedro el ermitaño en una cueva, empezando a tener muchas tentaciones, para protegerse de las tentaciones que tenía allí en su loquera, de estar encerrado en una cueva, sin hacer ninguna obra buena, por ahí metido nada más en un convento. Por allí empezó a rezar el rosario. Y no, pues, ahorita todo taxista lo trae ahí en el espejo como un amuleto de protección. ¿No crees que creen? Cuando les digo, oiga, ¿y esto? Oh, yo ni creo. Ahí nada más lo puse porque me lo regalaron. Ahí lo puse para esto. Raro es el taxista que aunque tenga un altar ahí con ídolos y que san este y san el otro y al pobrecito que cargaba a Cristo, ¿cómo se llamaba? Cristóbal, ya lo que descontinuaron, lo quitaron. Ahora ya no traen a San Cristóbal, lo traen a otro, que se parece al Padre Pro. No es el Padre Pro, pero el que mató a Obregón, o trató de matarlo, le falló.
pero es el que trató de asesinar al presidente electo Obregón, entre la madre Conchita y él. Y todas estas historias están escritas, hombre. ¿Cómo van a hablar de una iglesia santa con la Inquisición? Y para el que lo dude, en las puertas de la Basílica de San Pedro, que son de bronce, está especificada allí la historia de la Inquisición, todos sus tormentos que tenía, todos sus tormentos ahí, serruchando a gente, ahí está la historia, y ellos están muy honrados con tenerla ahí para decir: somos los asesinos del mundo entero. Qué tristeza. Y que todavía tengan la pluma o los dedos para escribir cada tontería. Ya me imagino con esto, es como echar en un donde están las hormigas, ¿cómo se llama? Un hormiguero, moverle ahí nombre. Ya me imagino que hasta, pues si estuviéramos cerca, correríamos peligro. Pero Dios nos protege, pero Dios nos guarda. Y muchas personas al oír estos programas están comprendiendo. Entonces, ¿no es correcto rezar? No. No tiene ningún beneficio que reces. Me acuerdo mi abuelita en su mecedora, y ahí estaba en su mecedora, rece y rece el rosario, repite y repite. Si a ti te va a aburrir que alguien te esté repitiendo las cosas, ahora al que todo lo sabe, al que todo conoce. Bueno, ¿y quién rezó en la Biblia? Nadie. ¿Alguien rezó el rosario? Nadie. Es más, mucho tiempo después fue inventado el rosario. Y que si tú rezas el rosario vas a tener una indulgencia. Y ahí está. Entonces, el rezo no existe en la Biblia. Hablé con una persona de la oración y le dije: oremos, pero no rezando. Y dijo: ¿cómo? Yo solo conozco rezar. Así es cierto. Una persona católica, un sacerdote llamado Manuel, le decíamos el franciscano, porque él era de la orden de los franciscanos. Y dice que al hincarse a orar con todos, empezó a oír a un hermano orando al lado. Dice: yo no sabía orar. Y cuando lo oía decía yo: así como dice él, Señor, así como dice él. Se convirtió a la iglesia. No tenía ninguna profesión más que la de sacerdote. Entonces él se puso de bolero, boleaba ahí por el mercado que está atrás del templo, y ahí se ponía él a bolear, y ya llevaba gente blasfema y empezaba: no, que esta iglesia, que todo. Y pues él empezaba a hablarles con el conocimiento que tenía. ¿Cómo es que sabes esto? Soy sacerdote ordenado. ¿Cómo? Porque ya ves que lo de sacerdote no se pierde. Una vez sacerdotes siguen siéndolo, no dejan de serlo. Pues bueno, pero él, su vida la entregó a Cristo, a hablarle a las almas. Y así como muchos sacerdotes se han convertido. Entonces, esas poesías, poemas, escritos, letanías que se han hecho para repetirse y repetirse y repetirse. Por ejemplo, cuando alguien va a la confesión auricular, quiere decir al oído del sacerdote, para que el sacerdote le dé la absolución o el perdón de sus pecados, le pone de receta unas Aves Marías y unos Padres Nuestros, para que se le borre su pecado. Le dice: ay, hijito, pues todos somos seres humanos, cometemos errores, no te preocupes. Tú, pues maté a 2, maté a 3, pues sí, no te preocupes. Vas a aventarte unos 20 rosarios para que se te borre tu pecado y puedas seguirlo haciendo, porque la confesión no es para dejar de hacer las cosas, es nada más para borrar y empezar de nuevo. El adúltero, vaya, padre, me confieso, qué pecado.
pues ¿qué has hecho? Pues me metí con otra mujer y es esto, ay hombre, pues eso es normal en los hombres, no te preocupes, pero mira, ¿eh? Aquí te voy a dar la absolución, reza tanto, y con eso tú ya estás correcto. Entonces aquel hombre pecador se va, a veces las hace completas, a veces ni termina su penitencia y se pone a rezar un poco y ya sale para ese mismo día volverlo a hacer, para ese mismo día volverse a emborrachar. Es la recurrencia al pecado. Así como repiten y repiten las palabras que rezan, así también repiten y repiten su pecado. Felicito, soy de Ecuador, siga adelante, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, estamos nosotros en esta mañana invitándote a pensar, hay que hacer un lado el rezo. Los rosarios tienen que ir a su lugar, que es la basura. Imagínate lo que estoy diciendo. Los rosarios no tienen uso. Primeramente, María está durmiendo bajo el altar de Dios, no ha resucitado, no te va a oír. Y María no sabía todos los idiomas del mundo. Pero no creo que es una diosa. Pues estás haciéndola una diosa, que pueda escuchar los rezos de todo el mundo. Solo Cristo, el Hijo de Dios, que se le dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Vacían el costal para volverlo a llenar. Ni lo vacían, porque no tiene efecto eso que hacen. El costal estaba lleno y siguen echándole al mismo costal, porque es un engaño para que sigan pecando. Como ya expliqué, el purgatorio es un engaño para que no se limpien, no se purifiquen y piensen que allá hay un fuego temporal donde los demonios los van a purificar con sus tormentos. Porque el purgatorio es un lugar de tormento, ¿eh? El purgatorio es un lugar de tormento en la invención católica. Pero no hay esa segunda chance. O sirves a Dios o te condenas. Y la vida es el tiempo que tienes para lograrlo. Bueno, entonces, todos esos rezos que algunos dicen cosas completamente, Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. A la hora de la muerte. Ese rezo, junto con el otro que los unen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Qué vanas palabras? Primeramente, porque no está correcto que tú pidas por la salvación de María. Pero es un saludo, sí, un saludo con razón, entendimiento. Cuando le dices a alguien buenos días, pues es que quieres que tenga un día bueno. No es sin sentido. Tú dices buenos días. Es sin sentido porque pues no sucede. Le dices buenos días y pum, pasa un carro y lo atropella. No tiene ningún valor religioso cristiano. Buenos días. Como dicen los testigos de Jehová que le dijo Judas al Señor Jesucristo, buenos días, y era en la noche que fue entregado.